Por alguna razón, el protagonista de esta historia, Lest Albion, había sido reencarnado en el mundo del juego que tantas veces jugó en su vida anterior. En esa trama, Lest no era el héroe, sino un noble villanesco destinado a morir a mitad de la historia. Durante los primeros años tras su reencarnación, Lest llevó una vida bastante normal. Fue recién en un ritual especial, cuando cumplió 14 años, que recuperó sus recuerdos. Ese evento se conocía como la ceremonia del oráculo divino, donde los jóvenes recibían una habilidad otorgada por la diosa. En aquella ocasión, Lest recibió una habilidad llamada Domar, considerada por la gente como una de las más inútiles, pues solo servía para controlar caballos, palomas u otros animales similares. La noticia enfureció a su padre. La familia Albion había sido reconocida por generaciones como cuna de grandes espadachines, por lo que esperaba que su hijo recibiera una habilidad de combate, algo como santo de la espada o alguna técnica marcial destacada. Pero al ver que Lest solo poseía un don inútil, no dudó en despreciarlo, considerándolo indigno del apellido Albion. Sus hermanos mayores tampoco tardaron en burlarse de él, rebajándolo e insultándolo por su carencia de valor. Ambos competían por la herencia del título, y la existencia de un hermano incapaz solo hacía más sencilla su disputa. El sacerdote encargado de la ceremonia, al notar la humillación, intentó animar a Lest, asegurándole que debía de haber una razón más grande detrás de aquel don. Fue entonces cuando Lest recordó la verdad: estaba dentro de Sinfonía de Espada y Brujería, el juego que solía completar en su vida pasada. Lo más sorprendente era que no había reencarnado como el protagonista, sino como el antagonista secundario, aquel que moriría a manos de un comandante del ejército del Rey Demonio. Como jugador veterano, sabía bien que, sin importar la ruta, ese destino era ineludible. Después de la ceremonia, comenzó a repasar todo lo que sabía del juego. Domar, aunque para todos era un talento inútil, en realidad escondía un secreto: no solo permitía controlar animales, sino también monstruos. En la historia original, Lest descubría demasiado tarde este poder. Para entonces, años de odio y persecución habían corrompido su corazón, y terminaba usando su habilidad para hacer daño. Ese abuso llamaba la atención del ejército del Rey Demonio, que finalmente le arrebataba su poder y lo asesinaba. Consciente de ello, Lest comprendió que, aunque intentara evitar la tragedia, mientras poseyera esa habilidad siempre sería perseguido. Pero con sus recuerdos de jugador, estaba decidido a romper la bandera de la muerte. Si lograba crecer lo suficiente, planeaba tomar el control del país con sus propias manos. Le quedaba un año antes de que iniciara la trama del juego, así que pensaba aprovecharlo al máximo para cambiar su destino. El primer obstáculo era su propia familia. Durante una cena, sus hermanos gemelos Edward y Sidward se lucían frente a su padre, el marqués Gadalby. La madre, orgullosa de sus dos hijos mayores, no dudó en llamar a Lest una vergüenza por sus habilidades de basura. Los gemelos lo ridiculizaron diciendo que, si hubiera nacido en una familia de cuidadores de ganado, su habilidad habría sido útil. Cuando Lest intentó defenderse, su padre lo mandó callar con desprecio. Ante tal ambiente hostil, el muchacho decidió retirarse a dar un paseo. Ya había pasado una semana desde que recuperó sus recuerdos. Aunque no podía revisar sus estadísticas como en el juego, pronto entendió que este mundo seguía las mismas mecánicas: había que derrotar monstruos para hacerse más fuerte. Además, solo podía domar a las criaturas que venciera personalmente, por lo que, si quería controlar monstruos poderosos, debía mejorar primero sus propios atributos. Recordó entonces el evento diario del juego llamado entrenamiento de medianoche, una práctica que aumentaba habilidades específicas. Aquí, sin embargo, no estaba limitado a una sola sesión ni al horario nocturno, lo que le permitiría entrenar sin descanso y crecer a un ritmo descomunal. No se limitaría a la fuerza física. También pensaba perfeccionar su magia. Gracias a los recuerdos de la vida de Lest en ese mundo, logró superar su primera sesión de refinamiento mágico sin problemas. Incluso notó que su cuerpo ya era superior al promedio, lo que demostraba que hasta entonces había entrenado con dureza. Quizá, en el juego, la desesperación tras recibir aquella habilidad inútil fue lo que lo empujó a esforzarse más. Tras una jornada de práctica, emprendió el camino de regreso a la mansión.
En el trayecto se topó con sus hermanos, que se dirigían a entrenar con la espada. Como de costumbre, lo acosaron con burlas. Edward poseía la habilidad de gran espadachín, y Isidore contaba con la de espadachín nato, por lo que miraban con desprecio a su hermano menor. Fue en medio de esa escena que apareció una muchacha, sorprendiendo a todos, Elna Lebrisel, la entrenadora personal de los gemelos. Cargando consigo nada menos que un dragón terrestre gigante que decía haber derrotado en su camino hacia allí. Aunque apenas tenía 18 años, Elna ya ostentaba el rango de aventurera S y era conocida como una genio de la espada. Sin embargo, Lest no sabía nada de ella, pues no aparecía en el juego, lo único que conocía de la joven provenía de los recuerdos de su propia vida como Lest. En el juego, los aventureros de rango S eran relativamente comunes, pero verla en persona resultaba abrumador. Al presenciar lo increíble que era Elna, Lest no pudo evitar sentirse celoso y frustrado por no poder entrenar bajo la guía de alguien como ella. 2 horas más tarde, en el gran salón de entrenamiento de la familia Albión, Elna estaba haciendo sudar a los gemelos con una intensidad brutal. Mientras ellos se esforzaban, Lest se escondía para observar más de sus habilidades. Tal como esperaba, Elna era una guerrera formidable. Ver cómo trataba a 2 espadachines expertos como si fueran niños lo dejó completamente asombrado. Agotados, los gemelos terminaron rindiéndose. Al presenciarlo, Lest comprendió que, aunque podía aumentar sus estadísticas con entrenamiento, jamás aprendería verdaderas técnicas de combate por sí solo. Dado que Elna solo visitaba la mansión Albión una vez al mes, no podía desperdiciar la oportunidad, debía pedirle que lo entrenara también. Pero antes de que se atreviera a hablarle, Elna ya lo había notado. Con la agilidad de una sombra, apareció detrás de él sin que se diera cuenta. Lest se presentó, y ella reconoció de inmediato quién era. Un poco nervioso pero decidido, reunió valor y le confesó que también quería hacerse fuerte. Le pidió que le enseñara a pelear con la espada. Sin embargo, aclaró de inmediato que su habilidad, domar, no era de combate, y por eso no había sido seleccionado como pupilo suyo. Elna coincidió en que, sin una habilidad vinculada a la espada, Lest no sobreviviría a su régimen. Aún así, la determinación en los ojos del muchacho le hizo aceptar su petición. Rápida como un rayo, le entregó una espada de madera para ponerlo a prueba. Elna quería saber si realmente valía la pena entrenarlo, y para demostrarlo debía enfrentarse con sus propias manos. Cada movimiento de la joven era veloz y pesado, dejando claro que estaba en otra liga. Aunque se contenía, Lest comprendió que bastaba un descuido para quedar inconsciente en el acto. Por más que lo intentó, no podía hacer frente a su fuerza. Tras más de 10 minutos de combate, sus piernas ya no podían sostenerlo. Viendo su agotamiento, Elna detuvo la pelea y escuchó la petición de Lest de recibir su crítica. Ella fue sincera, su capacidad física apenas alcanzaba lo mínimo y su destreza con la espada era la de un principiante absoluto. Aún así, quiso saber por qué ansiaba tanto obtener poder. ¿Quería dominar la espada, superar a sus hermanos, o había otra razón? Con firmeza, Lest declaró que lo hacía porque deseaba vencer al destino mismo. La respuesta sorprendió a Elna, pues nunca había visto tal determinación en ninguno de sus alumnos. Por eso, decidió concederle 30 minutos de entrenamiento personal cada vez que visitara la mansión. Eso sí, lo advirtió, si alguna vez lo veía holgazanear, lo abandonaría sin dudar. Lest, convencido, prometió que jamás le daría motivos para hacerlo. Como no volvería a verla en un mes, debía entrenar por su cuenta hasta la siguiente visita. Pasaron 2 meses, y llegaba ya el tercer día de entrenamiento de Lest con Elna. Al inicio, ella pensó que no había progresado, pues sus movimientos seguían siendo previsibles. Pero, para su sorpresa, Lest había desarrollado lo que llamaba técnicas, algo que ninguno de sus otros estudiantes le había mostrado antes. En el juego, las técnicas eran tan importantes como las habilidades, o incluso más, eran movimientos de culminación que permitían superar los propios límites. En ese tiempo, Lest había logrado aprender un tajo de alta velocidad y potencia llamado Blade Surge Full Drive, Flash Step. Por primera vez en su carrera como maestra,
Elna enfrentaba a un alumno capaz de acercarse a golpearla. Aunque todavía era mucho más fuerte y bloqueó el ataque con facilidad, se quedó sin palabras ante el progreso asombroso de Lest. Solo llevaba 2 meses practicando esgrima, y ya estaba casi al nivel de sus hermanos, que tenían 6 meses de ventaja. La intensidad de su entrenamiento, hecho de sangre, sudor y lágrimas, era evidente, pero ni siquiera eso explicaba por completo su avance. Además, la técnica Flash Step estaba diseñada para usuarios de habilidades de espada. Aún con talento, cualquiera sin una clase de combate habría tardado al menos un año en dominarla. Lest lo había logrado en apenas 2 meses, haciendo que Elna se preguntara si estaba formando a un auténtico prodigio, un diamante en bruto que superaba la imaginación. Mientras tanto, aunque Lest se sentía frustrado por no haber conseguido tocarla ni una vez, también se sentía afortunado. Gracias a Elna, había mejorado más de lo que jamás habría esperado. Hasta ahora, todo iba según lo planeado. Y pensaba que, si tenía cuidado de no encontrarse con el protagonista ni con los personajes destinados a ser sus enemigos, sería capaz de desafiar y vencer a su propio destino. De pronto, su padre, el marqués, le informó una noche que Charlotte, la segunda princesa, iría a visitar su mansión. Lest intentó recordar quién era ese personaje hasta que cayó en cuenta, ella era la heroína principal del juego, la segunda princesa del reino Finali, y, para él, una bandera de muerte andante. Si tuviera que describirla en una frase, sería la princesa perfecta en todos los sentidos. Como cualquier joven de sangre real, sentía curiosidad por el mundo y hacía amigos con facilidad. Tenía un corazón puro y era considerada con todos, sin importar su estatus social. Aún con sus talentos extraordinarios, se entrenaba constantemente movida por un fuerte sentido de justicia y el deseo de proteger a su pueblo. Precisamente por ser así, no podía perdonar las acciones de Lest que dañaban a los demás. Por eso, en el transcurso de la historia, Charlotte terminaba aliándose con el protagonista para enfrentarlo. Como consecuencia de aquella batalla, Lest moría a manos de un ejecutivo del Señor Demonio. Sin embargo, según la historia original, no debía existir ninguna conexión entre él y Charlotte en ese punto, por lo que se preguntaba por qué la trama había cambiado. La respuesta estaba en Elna, quien también era instructora de esgrima de la familia real. Ella había mencionado a su Alteza sobre un espadachín talentoso de la familia Albión, lo que despertó la curiosidad de Charlotte y la motivó a conocerlo en persona. El marqués y su esposa, convencidos de que se trataba de los gemelos, celebraron la noticia sin imaginar que en realidad era Lest quien había captado el interés de la princesa. Al darse cuenta de que había alterado el rumbo del juego, Lest empezó a pensar en cómo arreglarlo. 2 semanas después llegó el día de la visita oficial. Lest, junto a sus hermanos, esperaba la llegada de la princesa. Sin embargo, los gemelos le ordenaron apartarse, convencidos de que ella estaba interesada en ellos. Sin discutir, Lest se retiró de inmediato. Mientras los gemelos atendían a Charlotte, él planeaba aprovechar su tiempo para entrenar luchando contra monstruos. El bosque Arced era un hábitat peligroso que se extendía por el territorio de los Albión y cuya entrada estaba prohibida hasta ingresar a la Academia Real. Como no quería destacar demasiado todavía, decidió posponer esa idea. Entretanto, en la mansión, Charlotte ya había llegado y disfrutaba de una merienda con los gemelos y el marqués. Además de su radiante belleza, los gemelos quedaron impresionados con su habilidad, la princesa de la espada sagrada. Una técnica de élite que potenciaba tanto la magia sagrada como la esgrima, incluso superando la habilidad de santo de la espada que poseía su hermano mayor en la academia. Fascinada, la princesa pidió verlos combatir. Los gemelos aceptaron encantados y comenzaron un duelo. Para su sorpresa, Charlotte no se mostró demasiado impresionada, pues sus habilidades no eran nada excepcionales. Temiendo perder su interés, decidieron demostrarle un verdadero combate enfrentando monstruos en el bosque Arced. Charlotte quedó impactada. Sabía que la fuerza de los gemelos aún no era suficiente para enfrentarse a esas criaturas, pero ellos, cegados por su confianza, le aseguraron que podían lograrlo. Dudó en permitirlo, pero al final no tuvo más opción que acompañarlos.
Momentos después, Charlotte, sus gemelos anfitriones y su asistente personal Estella entraron en el bosque. La tensión era evidente, la princesa sudaba ligeramente mientras observaba el oscuro entorno, a pesar de ser pleno día. Los gemelos, sonrientes, intentaban tranquilizarla diciendo que tenían todo bajo control. En medio del recorrido, la princesa recordó que los gemelos tenían otro hermano de su misma edad y preguntó por él. Los gemelos se miraron con incomodidad y mintieron, asegurando que Lest había salido solo, insinuando que no era alguien que valiera la pena conocer por sus habilidades mediocres. En ese instante, un lobo gris, un monstruo de rango E, apareció de improviso y los atacó. Los gemelos reaccionaron rápido y lograron derrotarlo, pero la princesa notó que sus habilidades no eran tan notables como aparentaban. Estella, en cambio, percibió algo inquietante y advirtió que era mejor retirarse de inmediato. Ante su insistencia, Charlotte le preguntó la razón, y su asistente explicó que sentía un peligro cercano. Los gemelos, empeñados en impresionar, se negaron a irse y continuaron. No pasó mucho antes de que apareciera un enemigo más temible, un lobo huracán de rango C, mucho más peligroso que el anterior. La bestia cargó a gran velocidad y Estella intervino de inmediato, bloqueando su primer ataque. Ordenó a los gemelos que tomaran a la princesa y huyeran. Ellos obedecieron, pero durante la huida otro lobo les cortó el paso, acorralándolos. Sin otra salida, Charlotte se vio obligada a usar su magia, mientras los gemelos apenas podían mantenerse en pie, incapaces de asestar un golpe certero. A pesar de sus esfuerzos, la fuerza abrumadora del lobo huracán comenzó a desgastarla, poniéndola en una situación crítica. Justo cuando la criatura estaba a punto de darle un golpe fatal, apareció ayuda, Lest intervino, bloqueó por completo el ataque del monstruo y salvó a la princesa de una muerte segura. Unos minutos antes, Lest había notado que la princesa Charlotte, junto con su doncella Estella, se adentraba en el bosque Arced acompañada de sus hermanos. Sin dudarlo, corrió tras ellos, consciente de lo peligroso que era ese lugar prohibido. Al comprender que sus hermanos estaban allí únicamente para impresionar a la princesa, Lest aceleró aún más, decidido a llegar a tiempo. Mientras el grupo caminaba por el bosque, él se mantuvo oculto entre las sombras, saltando de un árbol a otro, vigilando en secreto. Aunque la mayoría de las criaturas del bosque eran de bajo rango y los gemelos podían manejarlas, si se topaban con un enemigo poderoso y Charlotte resultaba herida, o peor aún, moría. No sería raro que toda la familia Albión terminara ejecutada. Por ello, Lest juró seguirlos a toda costa. Y, tal como presentía, su instinto estaba en lo cierto. De vuelta al presente, Lest se interpuso justo a tiempo para proteger a la princesa del ataque. Fue una llamada muy cerrada, tanto que incluso él estuvo cerca de ser ejecutado por la fiera. Sin embargo, respiró aliviado de haber llegado a tiempo, pues de lo contrario Charlotte ya estaría gravemente herida. Al verlo aparecer de repente, Charlotte le preguntó quién era. En ese instante, Lest recordó que debía presentarse, aunque no tenía intenciones de encontrarse con ella todavía. Atrapado por la ineptitud de sus hermanos, se vio forzado a esa situación. Aún así, deseaba mantener su identidad oculta. En lugar de dar su nombre, dijo que era un simple transeúnte. Charlotte no podía creerlo, era imposible que alguien común estuviera paseando en un sitio tan peligroso. Quería hacerle más preguntas, pero Lest la instó a dejar las charlas para después, pues primero debía ocuparse de la bestia. Ella lo comprendió de inmediato y le cedió el terreno. El lobo huracán era un monstruo de rango C capaz de manipular libremente la magia del viento, lo que lo convertía en un rival formidable. Incluso con su fuerza actual, Lest sabía que enfrentarlo de frente apenas le daba un 40 o 50% de posibilidades de ganar. Aún así, confiaba en los conocimientos adquiridos del juego y mantenía el optimismo de poder derrotarlo. El monstruo lanzó un nuevo ataque, que Lest esquivó, colocándose frente a Charlotte para protegerla. Sin embargo, la lucha era difícil, la criatura tenía un repertorio variado de ataques sin apenas aberturas. Tanto de cerca como a distancia, Lest se veía en apuros para contraatacar. No era para menos. Los lobos huracán eran famosos por su equilibrio letal entre ataque y defensa.
Pero Lest no era un ciudadano común. Como jugador experimentado del juego original, conocía a la perfección el patrón de ataques de ese monstruo. Gracias a ello, logró asestarle un golpe certero, dejando atónita a Charlotte, que lo observaba desde un costado. La princesa comenzó a preguntarse quién era ese hombre. Aunque las habilidades físicas y mágicas del lobo no diferían mucho de las suyas propias, Lest conseguía golpear una y otra vez a la bestia de una forma que ni ella podía igualar. Recordó entonces sus arduos entrenamientos con Elna. Desde que había obtenido el título de princesa de la espada sagrada, se esforzaba más que nunca, consciente de que existían personas con habilidades de espada y magia superiores a las suyas. Por eso no se permitía descansar ni perder frente a otros. Elna siempre la motivaba, pero también le advertía que no todos los rivales eran grandes portadores de habilidades. Le habló de alguien como Lest, un joven sin dones excepcionales, pero que gracias a su talento y esfuerzo había alcanzado un poder capaz de rivalizar con ella. En esa ocasión, Elna le reveló que ese chico pertenecía a la familia Albion y tenía su misma edad. Aunque Charlotte no pensaba visitar esa casa, cuando su maestra le sugirió conocerlo como estímulo para superarse, su curiosidad nació de inmediato. Ahora, viendo con sus propios ojos cómo combatía Lest contra una criatura tan poderosa, Charlotte entendió que aquel joven del que Elna había hablado era él. Y aunque su habilidad innata fuera considerada inútil, estaba frente a un genio que desafiaba todos los estándares. Hipnotizada por su destreza, Charlotte apenas pudo reaccionar cuando Lest tomó la iniciativa final. El monstruo, agotado de energía mágica, cambió de objetivo y trató de abalanzarse sobre ella. En un destello, Lest lo interceptó y, con su espada, aplastó la cabeza de la bestia usando su técnica un solo destello. Lo que para cualquiera habría sido una batalla ardua, él la resolvió con tal facilidad que dejó sin palabras incluso a Charlotte, una de las portadoras de habilidades más fuertes del reino. Sin embargo, Lest no celebró la victoria. Sabía que era demasiado pronto para hacerlo. Porque para alguien como él, un domador, la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Con el lobo huracán finalmente derrotado, Charlotte se adelantó y agradeció a Lest por haberla salvado. Escuchar a la princesa pronunciar su nombre lo dejó en shock, pues jamás imaginó que ella lo conociera. Cuando le preguntó cómo lo sabía, Charlotte no respondió de forma directa. En cambio, le comentó que tenía la misma espada de madera que él sostenía en ese momento, un regalo que Elna les había entregado a cada uno por separado. Para formalizar el encuentro, Charlotte se presentó como la princesa del reino final y le informó que también era discípula de la misma maestra de espada que él. Para sorpresa de Lest, la princesa no dudó en inclinarse ante él y expresarle su más profunda gratitud por haberla protegido hasta el final. Además, confesó que tanto su valentía como su destreza con la espada la habían conmovido. Lest intentó restarle importancia, fingiendo que lo que había hecho no era nada extraordinario, pero la princesa continuó agradeciéndole. Su amplia sonrisa lo descolocó, y antes de que ella notara que se estaba sonrojando, Lest se excusó diciendo que debía revisar al lobo huracán. Aprovechó también para pedirle a la princesa que cuidara de sus hermanos mientras tanto, a lo que Charlotte accedió de inmediato. Al acercarse al monstruo, Lest comprobó que era al menos 20 veces más grande que él. Como todo había salido bien hasta ese momento, solo quedaba ver si la bestia aceptaría servirle. Al revisar su panel, se sorprendió al leer que el lobo huracán había reconocido su fuerza y estaba dispuesto a obedecerlo. Sin dudar, Lest aceptó y presionó sí. Emocionado por haber domesticado a su primer monstruo, acarició suavemente su pelaje. Momentos después, el sistema le informó que el proceso había sido exitoso y que una parte del poder de la bestia ahora le pertenecía. De esa forma, Lest había adquirido magia de viento. Como recompensa adicional, desbloqueó el santuario interdimensional por su primera doma exitosa. Sintiendo el flujo de energía recorriéndolo, Lest comprendió en ese instante por qué su versión en el juego creía poder convertirse en el más fuerte. No se trataba solo de controlar monstruos. Su habilidad le permitía absorber parte de sus capacidades físicas e incluso sus técnicas únicas. En este caso, había heredado la magia del viento. En el juego,
Ese poder lo había consumido hasta llevarlo a la ruina, pero esta vez era diferente, había entrenado duro, buscado los consejos de Elna y perfeccionado su espada. Ahora no pensaba desperdiciar nada de eso. Su objetivo sería domar más criaturas, porque mientras más domara, más fuerte se volvería. Convencido de que estaba en camino a convertirse en el más fuerte del mundo, decidió darle un nombre a su nueva criatura. Eligió algo sencillo, Gale. No obstante, consciente de lo extraño que sería tener semejante mascota, resolvió mantener su existencia en secreto. Para poner a prueba su nueva habilidad, usó el santuario interdimensional y ocultó allí al lobo. Instantes después, Estela apareció corriendo hacia la princesa, preocupada por su bienestar. Charlotte, que estaba junto a los gemelos, le sonrió y le contó que otro lobo huracán había aparecido, pero que lograron repelerlo. Estela quedó atónita y preguntó si había sido la princesa quien lo enfrentó o si los muchachos la protegieron. Con orgullo, Charlotte reveló que había sido Lest quien la salvó. Estela no podía creerlo, Lest era conocido por su habilidad inútil. Pero Charlotte insistió en que lo había visto con sus propios ojos, sin lugar a dudas. Ante eso, Lest no tuvo más opción que admitirlo y explicar que fue una dura batalla, pero que al final logró vencer. Estela le agradeció con sinceridad y le prometió que encontraría la forma de agradecerle como se merecía. En ese momento, Lest comprendió que debía tener mucho más cuidado al relacionarse con los personajes del juego, o podría meterse en serios problemas. Aún así, guió a Charlotte y a Estela para sacar a sus hermanos del bosque antes de que apareciera otra amenaza. Al regresar a la mansión, casi todas las sirvientas estaban angustiadas. Nadie entendía dónde habían desaparecido los gemelos y la princesa durante el entrenamiento. Sin embargo, antes de explicar nada, Lest ordenó atender primero las heridas de su Alteza. De inmediato, trajeron medicinas, toallas y agua para cuidarla. El marqués, al ver que Lest era el único ileso, lo acusó de haber hecho algo a los cuatro. Pero la princesa lo defendió al instante, asegurándole que no solo no había hecho nada malo, sino que, de hecho, había sido él quien le salvó la vida. La revelación dejó al marqués boquiabierto, nunca habría imaginado que su hijo menospreciado fuera capaz de tal hazaña. Para aclarar la situación, Estela se dispuso a contarle todo lo sucedido. Estella comenzó explicando que tanto ella como Charlotte habían sido guiadas por los gemelos hacia el bosque Arced, el cual, según los muchachos, exploraban con frecuencia. Sin embargo, durante la travesía se toparon con dos lobos de viento de rango marino, lo que provocó la peligrosa situación en la que terminaron envueltas. Al escuchar que sus propios hijos habían llevado a la princesa a ese lugar, el marqués quedó incrédulo. Estella, como medida de precaución, le preguntó directamente si realmente permitía que sus hijos ingresaran a un bosque donde aparecían monstruos tan peligrosos. El marqués lo negó de inmediato, asegurando que jamás había autorizado semejante cosa y que, en todo caso, sus hijos debieron haber ido sin permiso. Estella dejó claro entonces que, siendo así, la responsabilidad recaía sobre él como cabeza de la casa, ya que su protegida había quedado expuesta al peligro. El marqués comenzó a ponerse nervioso ante la posibilidad de ser castigado por el rey debido a las acciones de sus hijos. Pero Charlotte, consciente de que ella y Estella también habían actuado imprudentemente al creer en la palabra de los gemelos, decidió no agravar la situación. Más importante aún, dado que les había enfrentado al lobo de viento por su cuenta y le había salvado la vida, consideró justo pasar por alto el incidente en honor a su valentía. El marqués, sin embargo, no podía creer lo que escuchaba, le resultaba imposible aceptar que su hijo más inútil hubiera logrado derrotar a un lobo de viento. Mientras él se debatía entre la confusión y la frustración, les evitaba mirarlo a los ojos. Dado lo agotador del día, Charlotte pidió al marqués que los guiara hasta sus habitaciones para descansar. Antes de retirarse, se acercó una vez más a Les y le aseguró que más tarde le daría las gracias como correspondía. La princesa se marchó a su cuarto, mientras el marqués se quedaba cavilando sobre cómo era posible que su hijo pudiera haber hecho algo así. Aquella noche, Charlotte y su acompañante también permanecieron en la mansión. Ya entrada la noche, Les no lograba conciliar el sueño, recordando lo que había sucedido horas antes. Decidió salir a entrenar un poco,
pero en el pasillo se encontró inesperadamente con Charlotte, vestida con un delicado camisón blanco que realzaba aún más su belleza. Ella, al verlo, no pudo ocultar su alegría. Ahora que estaban solos, aprovechó la ocasión para hablar a solas con él. Una vez más, Charlotte le agradeció con sinceridad, pues estaba segura de que, de no ser por su intervención, habría perdido la vida. Les le pidió de inmediato que levantara la cabeza, pues era una falta de respeto permitir que una princesa se inclinara ante él. Luego le confesó que lo único que importaba era que ella estuviera a salvo, dejando en Charlotte la impresión de que les era, en verdad, una persona bondadosa. La princesa aprovechó la conversación para expresar su asombro ante la habilidad de Les con la espada. Su destreza la había impresionado profundamente y llegó a la conclusión de que aquella fuerza no era casualidad, sino parte de quien era él realmente. Ambos comenzaron a elogiarse mutuamente hasta sonrojarse, aunque pronto retomaron la seriedad. Charlotte se mostró tan abierta con él que incluso reconoció que esta experiencia le había hecho comprender cuánto le faltaba por aprender. Con la decisión tomada, Charlotte, algo sonrojada, le pidió a Les que se convirtiera en su amigo jurado. Él se mostró confundido, hasta que la princesa le explicó que deseaba un amigo con ideales semejantes al suyo, alguien que, como ella, practicara la espada. Incluso añadió que lo que en realidad quería era un rival con quien competir y crecer. Charlotte confesó que hasta entonces su único objetivo había sido superar a Lady Elna, pero esa meta era prácticamente inalcanzable. Elna siempre estaba demasiado lejos, demasiado por delante, y no había manera de seguirle el paso. Sin embargo, con Les, que tenía su misma edad y que parecía avanzar un poco más rápido que ella, sentía que finalmente tendría la oportunidad de superarse y fortalecerse. Les dudó por un instante, recordando su firme decisión de no involucrarse demasiado con los personajes principales del juego. Pero el destino parecía empeñado en arrastrarlo hacia ellos. Al final, no pudo negarse a la insistencia de la princesa, y además, ¿cómo rechazar un pedido de alguien de su rango? Cuando aceptó, la felicidad de Charlotte fue evidente. Había deseado sinceramente esa amistad, y ahora la tenía. Por su parte, Les también se sintió sorprendido, pero no desagradado. La idea de compartir un camino junto a ella era algo que, en el fondo, tampoco esperaba pero le entusiasmaba. Desde que se hicieron oficialmente compañeros de espada, la princesa tuvo una idea bastante absurda: quería que Les la llamara de manera casual, usando su apodo, Zar. Aquello lo dejó impactado, pues sentía que semejante confianza era excesiva, considerando la diferencia de estatus entre ambos. Charlotte lo reprendió de inmediato, asegurándole que no le importaba lo que pensara nadie más. Si ella decía que estaba bien, entonces simplemente lo estaba. Les recordó en ese momento lo terca que podía llegar a ser Charlotte en el juego, una joven que nunca retrocedía cuando tomaba una decisión. Por eso, no le quedó otra opción más que acceder a su petición y abandonar las formalidades. Así, la persona a la que había intentado evitar todo este tiempo terminó convirtiéndose en una amiga inesperada. Ahora quedaba la duda: ¿sería aquello un beneficio para él o solo un nuevo motivo de problemas? Al día siguiente llegó el momento en que Charlotte debía regresar al palacio. Antes de partir, se despidió de todos con la formalidad que correspondía. Una vez que la princesa se puso en camino hacia la capital, el marqués no pudo ocultar su frustración. De todas las personas posibles, justamente Les había sido quien captó la atención de la heredera. Como si fuera poco, también reprendió a los gemelos por haber puesto en peligro a la familia Albión con sus actos. La esposa del marqués salió en defensa de sus hijos, alegando que, si bien pusieron en riesgo a la princesa, lo hicieron porque seguían las órdenes de su padre de ganarse su favor. Pero el marqués se negaba a aceptar esa explicación. Más aún le molestaba que, por culpa de los gemelos, la princesa hubiera terminado interesándose en su hijo más inútil. Todo aquello incomodó e irritó a Les, pues nunca había imaginado que su familia haría un escándalo semejante por algo así. Mientras tanto, los gemelos intentaron justificarse ante su padre, diciendo que el interés de la princesa en Les se basaba en una mentira. Les parecía imposible que él hubiera derrotado solo a un lobo de viento. Sin embargo, como la princesa había declarado que lo vio con sus propios ojos, el marqués no podía dudar abiertamente. Aún así,
Los gemelos insistieron en que Les solo había dado el golpe final, después de que ellos debilitaran al monstruo antes de desmayarse. Argumentaron que lo que les había hecho era aprovechar la confusión y engañar a la princesa, algo que consideraban imperdonable. Aunque su historia carecía de lógica, el marqués, todavía en negación, prefirió convencerse de que aquello era verdad. Les los miraba con frustración, recordando que, en realidad, los ataques de sus hermanos no habían causado ni un rasguño al lobo. Estaba decidido a no dejar que le arrebataran el mérito de su victoria. Pero el marqués se negó siquiera a escucharlo, ordenándole callar. Esta vez, sin embargo, Les no estaba dispuesto a dejarse pisotear más. Su firmeza y seriedad sorprendieron a su padre, que jamás lo había visto tan decidido. Para comprobar si realmente era tan fuerte como decía, el marqués le ordenó enfrentarse en duelo contra Edicid al mismo tiempo y salir victorioso, si de verdad era él quien había derrotado al lobo. Si les decía la verdad, vencerlos debería resultarle fácil, ya que sus hermanos no habían sido capaces de manejar al monstruo. Los gemelos, al escuchar esto, se emocionaron, convencidos de que lo derrotarían rápidamente. Aunque un 2 contra 1 era contrario al honor caballeresco, estaban seguros de que incluso la diosa aprobaría semejante reto, si eso servía para desenmascarar a su hermano. Lo cierto era que, individualmente, Ed y Sid estaban casi al nivel del lobo de viento, por lo que en condiciones normales Les no tendría oportunidad contra ambos juntos. Pero eso había cambiado desde el día anterior, tras haber domado al lobo y obtenido sus poderes, la lógica ya no era la misma. Ahora, con una confianza desbordante, Les estaba seguro de que podría vencerlo sin dificultad, algo que dejó atónitos a todos en su familia. Justo antes de comenzar el duelo, apareció una invitada inesperada, Elna. Para sorpresa de todos, se ofreció a ser la testigo oficial del enfrentamiento entre los hermanos. El marqués se quedó perplejo al verla, pues no esperaba su visita hasta la próxima sesión de entrenamiento. Elna explicó enseguida que había recibido un mensaje de Estella, quien le contó que sus alumnos habían sido atacados por un lobo de viento. Al saber que habían logrado repelerlo, decidió acudir de inmediato para comprobar personalmente cómo estaban. Al llegar, escuchó que los 3 alumnos a los que entrenaba estaban a punto de batirse en duelo, así que consideró oportuno supervisar el enfrentamiento. Cuando habló de sus 3 alumnos, el marqués se dio cuenta de que Elna también había estado enseñando a Les, además de a Ed y Sid. Ella lo confirmó sin dificultad, aclarando que lo hacía porque Les se lo había pedido con tanta determinación que decidió supervisar sus entrenamientos. La revelación dejó atónitos tanto a los gemelos como al propio marqués. Con un gesto serio, Elna dejó claro que su decisión era personal y que, en comparación con el tiempo que dedicaba a los gemelos, lo que había invertido en Les era mínimo. Y aún considerando todo eso, confesó que personalmente no creía que Les pudiera vencerlos a ambos. Por eso mismo, quería saber de dónde provenía la seguridad que él mostraba ahora. Como su maestra, Elna también quería confirmarlo por sí misma. Al escuchar esto, el marqués sintió un atisbo de esperanza. Tal vez Les no era tan talentoso como la princesa había pensado. Sin embargo, Les sabía que Elna lo había observado durante todo su crecimiento, por eso estaba seguro de que ella entendía que no era alguien que presumiera una confianza o un poder sin fundamento. Consciente de que su mentora solo lo estaba poniendo a prueba, tomó la decisión de demostrar su valía no solo ante su familia, sino también ante ella. Cuando el duelo estaba por comenzar, Les avanzó hacia su posición. Al ver la espada de madera en sus manos, los muchachos comprendieron de inmediato que decía la verdad sobre ser discípulo de Elna. No obstante, mientras que la suya era de simple madera, las armas de los gemelos habían sido forjadas para el combate real. Eso lo puso algo nervioso, aunque al mismo tiempo despertó su curiosidad sobre lo que sus hermanos estarían pensando. La razón por la que Les estaba tan seguro de poder derrotarlos era el nuevo poder que había adquirido. Gracias a él, ahora poseía habilidades físicas mejoradas y el dominio de la magia del viento. Aunque confiaba en poder lograrlo, no tenía intención de usarla en ese momento, y mucho menos de revelar todavía el verdadero alcance de su poder de doma, pues solo le traería problemas. Además, su carta secreta no se limitaba a la magia del viento, había mucho más poder que podría alcanzar tarde o temprano.
Finalmente, el duelo comenzó y los gemelos lanzaron el primer ataque, convencidos de que derribarían a Lest en un instante. Eran rápidos y fuertes, pero su agilidad había mejorado tanto como la de ellos. Verlo bloquear cada golpe los dejó atónitos, jamás imaginaron que su hermano pudiera enfrentarlos de esa forma. Los gemelos entonces intentaron coordinarse mejor, y cuando uno de ellos halló una abertura, buscaron terminar la pelea con un solo golpe. Ed trató de destruir la espada de madera con su gran mandoble de acero, creyendo que sería imposible bloquearlo. Pero Lest vio la oportunidad perfecta de usar su carta secreta, la infusión mágica. Canalizando magia en su arma, logró resistir el ataque. El asombro de Ed fue tal que de inmediato exigió saber qué había hecho. Lest no dudó en responderle, la técnica era una forma avanzada de control de maná que permitía reforzar un objeto infundiéndolo con energía mágica en sus más diminutas grietas, aumentando así su resistencia. Para alguien como Ed, que solo sabía blandir su espada sin refinar su poder, aquello resultaba incomprensible. Sus palabras no hicieron más que enfurecerlo. En realidad, la infusión mágica era una técnica que Lest ya conocía de su vida pasada en el juego. Era un arte poderoso y versátil, reservado para clases de primera línea, que requería tanto un vasto poder mágico como un control delicado. Tras entrenar día a día su magia, había logrado dominarla, y gracias al aumento de energía que obtuvo al domar al lobo de los vientos, ahora podía emplearla en una batalla real. Además, la doma le otorgó otra habilidad, al hacer circular la magia por todo su cuerpo, era capaz de potenciar sus capacidades físicas. Eso le permitía combinar la mejora corporal con la infusión mágica, dándole ventaja tanto en fuerza como en el rendimiento de su arma. Sus hermanos, que lo habían despreciado durante años, no podían creer que ahora fuera más fuerte y habilidoso que ellos. Tras varios minutos de ataques fallidos, los gemelos estaban exhaustos y sin saber qué hacer. Habían desperdiciado su oportunidad, y era ahora el turno de Lest de demostrar lo que realmente podía hacer. Sin dudarlo, contraatacó con seguridad y una sonrisa en el rostro, cada golpe suyo asombraba más a sus hermanos. Cuando intentaron responder, Lest esquivó con facilidad, burlándose de lo obvio de sus movimientos. Aprovechando la apertura en sus posturas, los golpeó sin dificultad. El marqués, testigo de la escena, estaba sin palabras. ¿Cómo era posible que Lest, quien solo poseía el don de la doma, se moviera así? Incluso su madre no podía creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, Elna lo observaba con atención. Percibía que el crecimiento de Lest en el último mes desafiaba toda lógica. Había algo en el que ni siquiera ella podía comprender. Pero tampoco ignoraba que Edward y los demás aún guardaban cartas bajo la manga. El poder abrumador de las habilidades podía revertir en un instante los esfuerzos de un simple plebeyo. Y si Lest no lograba superar eso, no podría avanzar más allá. Sabía que para ganar este duelo tenía solo dos opciones, dejar inconsciente a sus rivales o forzarlos a rendirse. El primero era más sencillo, pero si lo hacía de un solo golpe, corría el riesgo de que ellos inventaran excusas, como había sucedido con el caso del lobo. Por ello, estaba decidido a demostrar sin lugar a dudas quién era realmente superior. La tensión creció en el campo. Lest notó el cambio en el aire, sus hermanos estaban más agitados, gritándole que no lo subestimara. Alegaban que hasta ahora solo se habían estado conteniendo y que, cuando usaran sus cartas definitivas, lo derrotarían en un instante. Momentos después, los gemelos comenzaron a mostrar sus habilidades individuales, cascada de rocas y danza de alta velocidad. Sin embargo, Lest ya esperaba esto. Al igual que él, sus hermanos también contaban con habilidades especializadas adaptadas a sus armas, aunque él tenía golpe relámpago como medida de contrarresto. Era, al fin y al cabo, una habilidad básica que no tendría demasiado efecto y, en cuanto a poder y velocidad, quedaba muy por debajo de las habilidades especializadas de sus hermanos. A este ritmo, Lest era consciente de que sus hermanos podrían abrumarlo y sobrepasarlo sin dejarle oportunidad, lo que mostraba claramente la diferencia decisiva entre quienes poseen habilidades de combate y quienes no. Aunque no tenía planeado usar su otra carta secreta todavía, no tuvo más opción que decidir usar una habilidad especializada en ese momento. Con total concentración,
activó su magia del viento, envolviendo su espada en corrientes que vibraban a velocidades ultra altas. Esta habilidad replicaba el filo definitivo y se llamaba Matoe Kazutachi. Con ella, Lest pudo cortar sin esfuerzo la espada de su hermano gemelo, dejando a su padre y madre boquiabiertos. El gemelo cayó tambaleándose, asustado ante la sorprendente destreza de Lest. Y así, con la rendición de Edward Isidore, Elna confirmó que el ganador del duelo no era otro que Lest. La madre de los gemelos no podía creer que un hijo de concubina como Lest hubiera derrotado a sus hijos. Mientras tanto, el marqués salió del lugar, frustrado por lo sucedido. Los gemelos corrieron tras él, intentando explicar lo ocurrido. Tan pronto todos se retiraron, Elna se acercó para felicitar a Lest por su actuación. No dudaba de su afirmación de haber derrotado al lobo de los vientos, pero el resultado la sorprendió enormemente. Lest, humilde, expresó que solo estaba contento de no haber mostrado un combate poco digno de un estudiante de Elna. Sin embargo, considerando que los gemelos también eran alumnos de ella, Elna se rió ante su comentario, aunque esperaba que esta experiencia los motivara a entrenar más duro. Independientemente del resultado, no podía estar más orgullosa de Lest. Con el duelo finalizado, Elna expresó que tenía varias preguntas sobre las técnicas de Lest, lo que lo puso nervioso. Sin embargo, decidió no interrogarlo completamente, limitándose a una pregunta. Observando el instante en que Ed y los demás estaban a punto de usar sus habilidades, notó que Lest dudó por un momento, preguntándose si consideraba un contramedida distinta a destruir sus armas. Y era cierto, Lest podría haberlos controlado sin usar Matoe Kazutachi, aunque bloquear completamente sus poderosos ataques habría sido muy difícil. Lest estaba seguro de que al menos podría haber desviado la trayectoria de sus primeros golpes con su espada de madera. Sin embargo, esto habría implicado causar fuego amigo y traía varios problemas. Primero, sus hermanos podrían negarse a reconocer su poder. Segundo, podrían haberse lastimado seriamente. Aunque inevitable en un duelo, Lest quería evitar futuras quejas. Por eso decidió destruir sus armas usando Matoe Kazutachi, y Elna pareció comprender perfectamente su razonamiento. Con esto, Lest aseguró un cierto prestigio dentro de la familia Albion. Sabiendo que no lo habría logrado sin el poder del lobo de los vientos, decidió agradecer a su nueva mascota. Abrió un portal hacia su mundo interdimensional y llamó a Gale. El monstruo quería salir del portal, pero Lest decidió ir a su mundo para evitar problemas. Apenas entró, agradeció a Gale por la magia del viento, gracias a la cual pudo vencer a sus hermanos. Aunque satisfecho con el duelo, Lest sabía que debía pensar en el futuro. De repente, apareció un panel informando que había alcanzado el límite de ranuras de doma. Para domesticar un nuevo monstruo, necesitaba aumentar su límite. Lest ya esperaba esto, aunque la doma era poderosa, el número de ranuras era limitado. Para someter a otros monstruos además de Gale, debía aumentar su nivel. Según recordaba del juego, solo podría domesticar 5 monstruos en total, cada uno muy fuerte, otorgándole considerable poder. Pero si descuidaba su entrenamiento, se volvería débil si sus monstruos eran derrotados primero. Para evitarlo, Lest planea subir de nivel a toda costa. Aunque el entrenamiento nocturno ayuda, para crecer más eficientemente necesita enfrentar monstruos y ganar experiencia. Al domesticar a Gale, su fuerza se acercaba al rango B, a pesar de ser de rango C, lo que le permitiría manejar situaciones imprevistas por sí mismo. Sin embargo, aún quería cazar monstruos en el bosque Arst, porque su familia probablemente no lo dejaría entrar de nuevo. Ya tenía en mente su próximo objetivo, un monstruo que vivía profundo en el bosque. Al día siguiente, sus problemas comenzaron a resolverse de manera sorprendente. Mientras tanto, el marqués se preguntaba cómo habían resultado las cosas. 3 meses atrás, en la ceremonia del oráculo divino, su hijo Lest había recibido la habilidad de domesticar. Para la familia Albion, famosa por generaciones de espadachines de élite, era una habilidad inútil, de rango basura, completamente inservible en combate. Por eso, para el marqués, esto era nada menos que una desgracia.
Por lo tanto, inmediatamente después de la ceremonia del oráculo divino, el marqués emitió un aviso a todas las partes relevantes, informando que Lest había sido removido como candidato para el próximo jefe de la casa. Pero demostrando su disposición a cortar incluso su propia carne y sangre sin piedad, el marqués buscaba mostrar su fuerza, como la de un león. Sin embargo, Lest había crecido hasta convertirse en un guerrero capaz de derrotar incluso a un lobo de los vientos, y terminó llamando la atención de la segunda princesa. En ese momento, el marqués se sentía frustrado por sus propias decisiones. La reputación de Lest había aumentado, y su decisión de removerlo como candidato podía considerarse un error, algo que debía evitar a toda costa. Aún así, el marqués se obligaba a creer que no había cometido ningún error, pues alguien que solo posee la habilidad de domar nunca podría liderar a la orgullosa familia Albión. Por ello, para no verse avergonzado ante todos, planeaba demostrar que Lest era incapaz de ser el próximo jefe, sin importar lo que sucediera. Estaba tan empeñado en esto que incluso llegó a considerar eliminarlo del todo, tanto en nombre como en realidad. Además, se reveló que la casa tenía un hijo mayor que asistía a la academia y había sido elegido para la misma habilidad de alto rango en esgrima. El marqués estaba convencido de que mientras su hijo mayor demostrara su poder, el futuro de la familia Albión estaría en buenas manos. Aunque ya planeaba expulsar a Lest, hacerlo sería complicado debido al favor de la princesa hacia él. Aún así, tan cruel como fuera, el marqués decidió enviarlo nuevamente al bosque Arst, con la esperanza de que los monstruos del lugar se encargaran de su hijo. Lo que el marqués no sabía era que, para alguien como Lest, que buscaba subir de nivel rápidamente, esta era la mejor oferta posible que podía recibir. Aún así, Lest se preguntaba por qué su padre le daría tal orden, dejándolo ir solo a investigar un bosque tan peligroso. Aunque el marqués intentó justificarlo con explicaciones lógicas, Lest no le creyó y supo que su padre tenía intenciones ocultas. Sin embargo, en ese momento, las verdaderas intenciones de su padre ya no importaban. Considerando que esta era una oportunidad única en la vida, Lest aceptó inmediatamente la oferta y se adentró en el bosque para subir de nivel lo antes posible. En el juego, Arst estaba dividido en 3 capas, superficial, media y profunda. El área que se le había asignado esta vez era solo la más fácil, la capa superficial. Lest comprendió de inmediato que su padre sabía que mandarlo directamente a las capas media o profunda habría resultado sospechoso. Los monstruos de la capa superficial eran generalmente débiles, en su mayoría rango E bajo hasta rango de medio. Sin embargo, a Lest no le importaba enfrentarse a todos los monstruos que pudiera, especialmente con Gale a su lado. Además, uno de los efectos poco convencionales de su habilidad domar era que potenciaba no solo al domador, sino también al monstruo domesticado. Cuanto más fuerte se volvía Lest, mayor era el multiplicador de potenciación. Gracias a esto, pudo enfrentarse sin dificultad a cada monstruo que se le acercaba, hasta que un pájaro de fuego, un monstruo de alto, apareció de la nada. Como su espada de madera no podía alcanzarlo, Lest vio la oportunidad perfecta para practicar su magia del viento. Afortunadamente, al igual que con su espada, logró derrotar al pájaro de fuego en poco tiempo. A medida que empezaba a subir de nivel, una sensación agradable recorrió su cuerpo, como si se volviera más ligero, algo que no había sentido al luchar contra Gale el otro día. Además, la experiencia de los monstruos derrotados por Gale también se transfería naturalmente a Lest. Gracias a eso, su nivel continuó aumentando de manera constante, mientras practicaba su magia del viento, algo difícil de entrenar en la mansión. Así, a una velocidad asombrosa, Lest continuó fortaleciéndose. Una semana había pasado desde el inicio de la investigación en el bosque Arst. En ocasiones aparecían criaturas poderosas como Gale, pero día tras día, Lest y Gale lograban derrotar a los monstruos juntos, hasta el punto de que ya no representaban un desafío. Si Lest quería subir de nivel aún más, probablemente tendría que aventurarse en las capas medias y profundas. Sin embargo, como aún no había recibido permiso de su padre, empezó a contemplar si debía ir por su cuenta, sin avisarle. Para su sorpresa, al llegar a casa ese día, su padre le dijo que, a partir de mañana, comenzaría a explorar áreas más profundas. Esto sorprendió a Lest, quien nunca había esperado tal indicación.
En su mente, su padre posiblemente se había impacientado al verlo manejar tan fácilmente las capas superficiales. Una vez más, Lest agradeció que su padre le diera la orden en el momento perfecto. Solo para asegurarse, preguntó si realmente podía ir a las capas medias, donde los monstruos eran mucho más fuertes. El marqués no dudó en decir que sí y añadió que lo hacía porque tenía grandes expectativas para él. Lo que el marqués no sabía era que, en realidad, estaba haciendo un favor a su hijo menos favorito. Al amanecer del día siguiente, Lest y Gale estaban emocionados por continuar su entrenamiento, ahora en las capas medias del bosque. En las capas superficiales, la mayoría de los monstruos eran rango E bajo a de medio, pero en las capas medias podían aparecer incluso monstruos de rango C alto. Aún así, esos enemigos no eran suficientes para detenerlos. Antes de que Lest se diera cuenta, ya había alcanzado una fuerza de nivel B gracias a los monstruos más fuertes que había enfrentado en los últimos días. Así, subiendo de nivel de manera constante, pasó otra semana. Entonces, sin ninguna advertencia, apareció un monstruo que no esperaban. Era un monstruo de rango B medio, y resultaba realmente problemático incluso en el juego. Como Lest quería acabar con él lo más rápido posible, llamó a Gale para que lo ayudara. Combinando sus poderes, especialmente con la magia de armadura cortante del viento de Lest, lograron golpear al monstruo. Sin embargo, al igual que en el juego, el cíclope estaba a punto de usar su habilidad de rayo ocular, un ataque especial de gran potencia. Lest conocía bien el tiempo de este ataque, por lo que sabía que podía esquivarlo sin problemas. Pero en lugar de eso, decidió enfrentarlo de frente, planeando interceptarlo a toda costa. Hasta ahora, solo había probado esta técnica contra enemigos débiles, pero con este cíclope frente a él, Lest estaba emocionado de poner a prueba sus habilidades. Y así fue como Lest logró derribar a esta enorme criatura con un solo golpe. Al alcanzar el valor requerido, su nivel aumentó de nuevo, lo que significaba que finalmente podía domar a otro monstruo. Lest estaba emocionado de usar esta carta nuevamente, ya que por fin podría domesticar un segundo monstruo. Durante días, ya había decidido cuál sería su próxima presa, y ésta residía en las capas profundas del bosque Arst. Aún no había recibido permiso de su padre para entrar, pero no pudo evitar preguntarse si realmente lo necesitaba. Aunque quería mejorar sus habilidades, Lest decidió regresar a la mansión por el momento. Estaba seguro de que mañana, él y Gale se enfrentarían al enemigo más fuerte que habían conocido hasta ahora, la legendaria criatura del país, un dragón. Al día siguiente, aunque Lest no había recibido autorización oficial de su padre para explorar las profundidades del bosque, decidió dirigirse a su destino de todos modos. Tras atravesar las capas superior y media, lucharon durante una hora contra monstruos de rango B para adentrarse aún más en el bosque. Después de varias horas de combate, finalmente llegaron al corazón de su travesía. Al alcanzar un claro, Lest mostraba su emoción mientras esperaban a su oponente. De repente, una ráfaga de viento poderosa los alertó. Momentos después, un dragón negro apareció de improviso, saliendo volando de una iglesia abandonada. Su rugido resonó en todo el campo, pero en lugar de sentir nerviosismo, Lest estaba emocionado de enfrentarse a una criatura tan masiva. Que este dragón aún joven irradiara un aura tan abrumadora realmente impresionó a Lest. En el juego, era solo una décima parte de su tamaño máximo, pero cuando estaba completamente desarrollado, superaba los 100 metros y podía incluso destruir todo a su alrededor. En la historia original, estaba controlado por un general demonio y causó estragos en la capital, dejando gran parte destruida. Los héroes fueron derrotados, y se pensaba que toda la nación podría ser aniquilada. Sin embargo, el dragón logró liberarse del control del demonio y ayudó a la gente, sanando con su último aliento a los heridos y a las poblaciones afectadas. Justo cuando estaba muriendo, el dragón negro habló, sorprendiendo a todos. Se reveló que sus antepasados habían servido como protectores divinos del reino, dragones legendarios que defendían a las poblaciones de demonios y criaturas. Por eso, este dragón deseaba evitar causar destrucción con su propio poder. Finalmente, el dragón concluyó su relato y se sumió en un sueño eterno con dignidad silenciosa.
Aunque era un evento de derrota inevitable en el juego y no muy popular entre los jugadores, quedó grabado en la mente de Lest. A pesar de que el dragón solo aparecía una vez en el juego, Lest sintió una conexión especial con él. Al recordar que había renacido como Lest, su primer pensamiento fue que usaría su poder de doma para controlar a este dragón, evitando la tragedia de la historia original. 4 meses después de jurar domar a esta criatura, el momento finalmente había llegado. Pero para lograrlo, debía derrotarlo con toda su fuerza, o de lo contrario, él sería quien moriría al final del combate. En este mundo, los dragones poseen un inmenso poder mágico, considerados reyes de la magia capaces de transformar la realidad. Crecen rápidamente absorbiendo magia, alcanzando rangos super S si son alimentados por generales demonio. Como cría, debería ser apenas rango B superior. Con Gale y su fuerza combinadas, Lest estaba seguro de que la victoria no estaba fuera de su alcance. Así comenzó la batalla, con el dragón finalmente tomando la iniciativa. Aunque un poco nerviosos, Lest y Gale querían demostrarle a la criatura su verdadero poder. Sin dudarlo, cargaron al ataque. Usando la técnica Cyclone Blast, Lest esperaba tomar al monstruo desprevenido. Sin embargo, para su sorpresa, con solo un aleteo, el dragón logró contrarrestarlo. Lest mantuvo una actitud optimista y volvió a atacar. Mientras luchaban, el dragón empezó a preparar su magia destructiva masiva, un poder letal. Aún así, Lest no sintió miedo, pues como jugador experimentado sabía que mientras lo esquivara, no le haría daño. Aprovechando una apertura con su magia del viento, Lest inició un combate aéreo. Gracias a su mejora física y Plus H Magic, logró golpear al legendario monstruo. Al rugir de dolor, Lest ordenó a Gale atacar de nuevo, pero ni siquiera sus garras lograron penetrar la piel del dragón. Tan pronto como el dragón negro se levantó de nuevo, Lest se preparó, sabiendo que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Durante los siguientes minutos, Lest y Gale hicieron todo lo posible por vencer a la criatura. El imponente dragón negro, que había descendido del cielo con fuerza, parecía haber renunciado a surcar los cielos por un momento. A cambio, el dragón negro volcó toda su fuerza en la batalla terrestre. Lest sabía bien que si bajaba la guardia aunque fuera por un instante, la derrota se lo arrebataría sin piedad. Sin embargo, en medio del combate, surgió una sensación extraña, una exhilaración que Lest nunca había experimentado. Todo lo que podía hacer era enfrentarse al monstruo, como si éste fuera un títere de la horda demoníaca. Por eso, Lest consideraba que esta era una oportunidad rara y perfecta para luchar con honor. No importaba lo difícil que pareciera, haría todo lo posible para no dejar escapar esta oportunidad. Después de todo, la emoción de enfrentarse a un oponente formidable era electrizante, y su agarre en la espada de madera se apretaba de manera natural. Sin titubeos ni miedo, Lest quería enfrentarse al monstruo directamente, pues una parte de él ansiaba esto más que nunca. Pero más importante aún, quería domar al dragón negro a toda costa, ya que era la única forma de salvarlo de un destino triste. Con mucho esfuerzo y dedicación, Lest se preparaba para asegurar la victoria sin importar qué. Cada ataque del dragón negro era feroz, pero siempre dejaba abiertas sus defensas. Por eso, esquivar sin recibir daño no resultaba tan difícil para Gale y Lest. Sin embargo, Lest sentía que algo no estaba del todo bien. Incluso siendo joven, este monstruo era un verdadero rey de la magia. Mientras continuaban luchando, Lest notó algo sorprendente: el dragón no buscaba golpearlos realmente. Era casi como si quisiera que ellos lo notaran. Mientras permanecían inmóviles, el monstruo estaba a punto de explotar con un ataque de aliento. Aunque hasta ahora habían surgido numerosos ataques poderosos e inevitables, Lest comprendió que este aliento era el verdadero peligro, y debían evitarlo a toda costa para no morir. En ese momento, Lest se dio cuenta de que domar no era solo superar a un monstruo, sino algo más que derrotarlo. Cuando el dragón negro lanzó su mortal aliento, Lest solo podía quedarse quieto mientras el ataque avanzaba. El aliento era abrasador, pero lo peor no era eso. Lo más aterrador era la cantidad inmensa de magia que poseía el dragón. A punto de ser vaporado, Lest se preguntó si realmente había malinterpretado todo.
Pero, para su sorpresa, el aliento del dragón no le causó ningún daño. Resultó que el dragón nunca había querido hacerles daño desde el principio. La extraña sensación que Lest había percibido durante todos los ataques fallidos no estaba equivocada. El aliento era su única preocupación, pero reveló algo. Lest pensó que podría soportarlo, y su corazonada resultó ser correcta. Aunque parecía un ataque mortal, estaba vacío en su interior, solo cubierto por magia densa, un control que solo un rey de la magia podía lograr. La verdadera pregunta ahora era, ¿cuál era la intención real del dragón negro? No solo demostraba un poder y sabiduría vastos, sino que también mostraba respeto ancestral por proteger a las personas y preservar la dignidad. Aunque Lest no había matado al dragón, el juego ahora le permitía domarlo. Habían sido probados todo el tiempo. El dragón, guardián de la memoria de sus antepasados, no quería que su poder se usara para dañar a los inocentes. Al darse cuenta de esto y respetar su orgullo, Lest logró que el dragón aceptara ser domesticado. Sin dudarlo, Lest siguió con el plan, explicándole al dragón que venía a proteger su orgullo. Al comprender que Lest no lo dañaría, el dragón bajó la cabeza, permitiéndole acariciarlo. Al poner sus manos sobre el hocico, la magia de Doma se activó de inmediato, y Lest estaba a punto de convertir a una de las criaturas más majestuosas del mundo en parte de su poder. Durante el proceso, Lest sintió despertar cada parte de sí mismo, incluso sus sentidos. No podía creer que existiera un poder tan fuerte. Después de un tiempo, la doma se completó, y Lest recibió una parte del poder del dragón, llamado la bendición del dragón. Este poder le otorgaba gran resistencia a los estados alterados y un control avanzado de la magia. Lest estaba feliz, pues en el juego, el dragón negro podía convertir la magia en cualquier fenómeno, y ahora él también podría hacerlo. Aunque deseaba aprender las habilidades de interferencia de conceptos del dragón, este aún era joven y no las había desarrollado. Pero con crecimiento, Lest seguro obtendría más poder, y solo imaginarlo lo emocionaba. Como no podía seguir llamando a la criatura simplemente dragón negro, decidió nombrarlo Noir, y el dragón parecía amar tanto el nombre que rugió con fuerza. Ahora que habían logrado domar a Noir, incluso Galen no pudo contener las lágrimas de su victoria. Con dos de los monstruos más poderosos del mundo bajo su mando, Lest estaba listo para lograr grandes cosas con sus nuevos compañeros. Al completar su objetivo, Lest decidió regresar a casa. No podía llevar al dragón así, por lo que lo dejó en su residencia interdimensional, donde viviría con Gale. Sin embargo, Noir no quería abandonar el bosque, recordándole a Lest que el bosque Arst estaba lleno de bestias poderosas que atraían magia maligna, y que los demonios a menudo eran convocados allí para cazar magia. En el juego, su fuerza y crueldad destacaban, y estaban profundamente ligados a Lest. Aquí es donde Noir interviene, ya que en el juego él era quien purificaba la magia maligna, evitando que los demonios fueran invocados. Noir había estado protegiendo a la gente desde las sombras todo este tiempo, y Lest comprendía perfectamente por qué no podía simplemente ir con ellos. Por eso, Lest decidió dejar a Noir atrás, aunque le pidió que, en caso de necesitar su fuerza, esperara estar allí para ayudarlo. Aunque Noir no podía hablar el idioma humano, su sutil asentimiento le dio seguridad a Lest. En ese momento, Lest logró crear un vínculo que unía a amo y bestia de manera constante. En situaciones críticas, el vínculo alerta al otro sobre el peligro, y cuando llegue el momento, ambos sabrán acudir en ayuda del otro. Al ver a Noir regresar volando a su base, Lest perdió la motivación de esforzarse demasiado, pues una vez que domesticara a unos cuantos más, podría invocar bestias como en el juego. Mientras regresaban a casa, Lest no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo y de Gael por haber logrado domesticar a Noir, ya que esto le dio un gran impulso en sus estadísticas, además de la bendición del dragón. Pero además, como también había conseguido un hechizo de fuerza, Lest decidió probarlo en Gael, y el resultado fue bastante adorable. Con ese tamaño, Lest podía ahora mantener a Gael en la mansión. Sin embargo, mientras practicaban con el hechizo, un monstruo apareció de repente atacando a Lest. En ese momento, Lest comenzó a enfrentar monstruos uno tras otro, pero este no era un monstruo cualquiera. Por su apariencia, estaba al nivel de Noir.
La parte más difícil que Lest encontró fue su increíble resistencia física. Para alguien que lucha con una espada de madera como él, enfrentarse a un monstruo así era un combate extremadamente desfavorable. Aunque no quería pelear más, con la velocidad del monstruo no había manera de escapar. Por eso, no le quedó otra opción más que luchar. Mientras tanto, Gael también acudió en ayuda de su amo usando sus propias habilidades, y al parecer, la magia realmente afectaba a este monstruo. Mientras empleaban magia intermedia, Lest intentaba golpear a la criatura, seguro de que podía causarle daño. Para sorpresa de Lest, la magia fluía mucho más fácilmente de lo habitual, probablemente gracias a la bendición del dragón. Con esto, esperaba poder realizar la maniobra sin ningún problema. Aunque todavía era nuevo para él, Lest lo hizo sorprendentemente bien en su primer intento. Con un solo golpe logró matar a la criatura, dejando un agujero completo en su estómago. Gael, junto a Lest, quedó impactado por la escena, ya que superaba todas sus expectativas. En ese momento, Lest finalmente comprendió que las habilidades con la espada enseñadas por Elna, la magia de domesticar a Gael y Noir, y la combinación de ambas, seguramente abrirían su camino hacia la cima y lo convertirían en el guerrero más fuerte que este mundo haya visto. Lo único que necesitaba hacer ahora era avanzar con determinación y no mirar jamás hacia atrás. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.